¿Sí? Entonces, porque los matrimonios en aquel momento no eran matrimonios como hoy en día. Hoy en día buscan el matrimonio porque pues te enamoras con una persona, ¿no? Y dices, bueno, quiero casarme con ella, o al revés, con él, ¿no? En este momento no era así, por lo menos no entre los gobernantes. Los matrimonios fueron organizados por los padres y obviamente organizado alrededor de los intereses del gobernante, ¿no? Entonces la mujer normalmente era de otro pueblo, de otro linaje de gobernantes, y era una alianza política, ¿no? Entonces es lo que estamos viendo, son matrimonios, pero realmente son expresiones de alianzas. Por tanto, es muy importante recordar de dónde venían las mujeres, porque indica, tenemos una alianza con este pueblo, ¿sí? O el linaje de este pueblo. Entonces todo esto, lo que estamos viendo aquí, estos señores probablemente son los padres de las mujeres. Entonces estos son los padres de ella, los padres de ella, los padres de ella, los padres de ella, así. Esto lo llamamos, en la literatura lo llamamos afirmaciones parentales, ¿sí? Para que sabemos de dónde vienen las mujeres, con quienes tenemos alianzas. Lamentablemente, esta gente no tiene textos, entonces no sabemos de dónde son, ¿sí? Yo creo que ese fue cuando copiaron el documento del original, ¿sí? Ok, entonces, bueno, aquí vemos el inicio. Los primeros tienen un cuadro alrededor. Esto realmente es una casita o un palacio. Como tenemos aquí, es un documento de la Mixteca Baja, donde vemos los fundadores, son ellos, y están sentados frente a un palacio, a una casa. Aquí tenemos lo mismo, pero simplemente mucho más rudimentaria, mucho más básica, ¿sí? Pero es lo mismo. Son los fundadores que están delante de su palacio y representa la casa de gobernantes, ¿sí? Y lo que vemos aquí abajo, también conocemos, es esto. Es un petate. ¿Sí? Es un petate, y la cosa es cuando un hombre y una mujer se sienten sobre un petate, quiere decir que es un matrimonio. De hecho, el matrimonio tuvo lugar sentándose sobre el petate, ¿sí? Entonces es un petate, quiere decir matrimonio. Y no solamente matrimonio, el trono y el petate quiere decir el señorío, ¿sí? Entonces lo que estamos viendo aquí, ellos están refiriendo a el señorío de Yatau, ¿ok? Para que entendamos entonces lo que estamos viendo. Aquí entonces todos estos son los señores de Yatau, y estos son los padres de ella. Y estos son los textos que están aquí. Entonces los hombres tienen esto, las mujeres tienen esto. Y como ustedes pueden ver, pues es muy difícil porque el documento está muy dañado. Entonces es difícil leer. Pero es claro que es zapoteco. Pero no solamente zapoteco, es un zapoteco que refiere a los nombres calendáricos. Los nombres calendáricos consiste, en tiempos prehispánicos había un sistema de 20 glifos, 20 signos y 13 numerales. Y estos dos siglos van juntos, ¿sí? Entonces el primer día era un lagarto, ¿sí? Después 2 vientos, no 2 vientos, 2 vientos, ¿sí? 3 casa, 4 lagartija, ¿sí? Y así, ¿ok? Así. Claro, cuando llegamos al 13º glifo, signo, llegamos a 13 y no hay más numerales. Entonces el siguiente, el 14º signo, va con 1, un jaguar, 2 águila, 3 sopilote, 4 movimiento, 5 pedernal, 6 lluvia,
7 flor, y ya no tenemos más signos. Entonces regresamos al primero, lagarto, pero en el siguiente siglo va con 8. 8 lagarto, 9 viento, y así. Entonces en total tenemos 260 combinaciones. 13 por 20. ¿Sí? O 20 por 13, como quieran. ¿Ok? Bueno, estos se utilizan en toda Mesoamérica para dar nombres a la gente. Era el día en que nacía una persona, entonces este fue el nombre. ¿Ok? Tenemos estos nombres también en zapoteco. Son estos. Son libritos que son de la Sierra Norte, allí por toda la zona de Villalta, ¿no? Y el Rincón y todo esto. Tenemos 100 libritos de esto, que registran los nombres que vimos ahora en glifos, pero ahora, como se dice en zapoteco. ¿Sí? Entonces, Vilá, Lachi, Olina, Vilalau, Lasho, Vinopa, así. ¿Ok? Bueno, entonces, estos nombres encontramos aquí. Son estos nombres. ¿Sí? Y esa es su traducción. 2, 5 o 9 venado. Y yo, oye, pero ¿qué es eso? 2, 5 o 9. Lo que pasa, el zapoteco es una lengua tonal. Entonces, este Y, ¿no? Era 2 o 5 o 9. Y ahora dicen, no, pero 2 no es Y, es Tiopa. Lo sé. Pero en el contexto calendárico de esos nombres, tenían palabras especiales para los numerales y para los signos. Entonces no tiene nada que ver con lo que se dice normal, ¿no? Entonces 2 no es Tiopa, ni 5 es Gallo. ¿Sí? Hay otra palabra y ese es Y. Pero probablemente hay un tono aquí en Y, puede ser bajo, medio, alta, y en esto se diferenciaba entre 2, 5, 9. Pero los documentos no marcan los tonos. Entonces puede ser 2, 5, 9. ¿Sí? Pero entonces de estos personajes, sabemos de estos hombres, se llamaba Lopa, es 8 o 11 pedernal. Ese sabemos, ¿no? Y él se llama Yochila, 2, 5, 9 lagarto, ¿no? Y así. Entonces solamente algunos de los señores de Yatau conocemos sus nombres. Los demás no podemos. Bueno, yo no pude, por lo menos. ¿Sí? Cualquier otra persona es libre, obviamente, de intentar. Ok. Y en medio teníamos con un texto también dañado, que no ayuda mucho en la lectura. Pero es algo como, aquí está la casa de Yatau, o sea, ese es el palacio de Yatau. No sé, está dañado. Junto con el hermano mayor, cabeza de ambos del pueblo, y después Yani, no sé. Sí, entonces representa allí el palacio, con 2 señores armados al lado, una águila y un jaguar, que directamente recuerda a los órdenes militares prehispánicos, que eran de jaguares y de águilas, pero no estoy seguro si esto también existía en Oaxaca. Y nos recuerda a otro documento, el lienzo de Yatuni. ¿No? Un documento muy bonito, no estudiado por nadie, espero. Esto va a ser mi próximo proyecto. Y allí vemos algo muy similar, ¿no? Y aquí dice que este es el palacio de Uchila de Yatuni, el señor de Yatuni. Entonces, vemos que aparentemente aquí en la región había ciertas maneras de representar el palacio del gobernante. Y con ese señor, con a sus 2 lados, los guerreros, ¿no? Aparentemente esta era la manera. Ok, entonces, ese está aquí, ¿no? Probablemente era el pueblo antiguo, anteriormente que se mudaron hacia acá, ¿no? Cuando vemos, por cierto, la profundidad en el tiempo, ¿no? Vemos que tiene 9 generaciones, ¿no? Esto quiere decir que esta fundación aquí fue alrededor de 1300, 1320, 1350, por allí. Este periodo de la fundación de Yatau es importante porque este era un periodo cuando el señorío de Saachila, en el Valle de Oaxaca, estaba haciendo una política de expansión militar y matrimonial, o sea, con alianzas.
Y probablemente Yatao formaba parte de esto, de un periodo de expansión de esa China. Entonces, gente del valle probablemente vinieron acá, fundaron ese señorío aquí en Yatao, ¿no? Alrededor de 1350, ¿sí? 1325, por allá, porque no tenemos fechas fijas aquí, ¿no? Pero por allí tenemos que pensar, la mitad del siglo XIV. Entonces, arriba, como ustedes vieron, tenemos esta escena. Claramente, dos españoles aquí con caballos. No había caballos en tiempos prehispánicos, entonces obviamente es, ¿no? Y vemos ese señor que es el gobernante de aquí, pero ahora está vestido de forma europea, porque ya estamos en la colonia, ¿no? Ya habían llegado los españoles, la gente se había bautizados, entonces, y los gobernantes pusieron ropa españoles para mostrar la nueva moda, básicamente, ¿no? Y identificarse con el nuevo poder. Era la manera, obviamente, de seguir en el poder. Si ellos hubieran dicho, no, pero yo voy a resistir, pues entonces probablemente hubieran perdido el poder, entonces dijeron, no, vamos a aliarnos con ellos, ¿sí? Y es lo que vemos aquí. Y vemos detrás de él, vemos su gente, el pueblo suyo, pero todos están vestidos como lo que llamamos chichimecas, guerreros, como guerreros. Y tiene lanzas, o sea, es algo asociado a la guerra, ¿sí? Entonces vemos, él además tiene allí un escudo. Entonces, ese es algo relacionado con la guerra, los españoles también con sus lanzas. Entonces hay algo de guerra aquí, ¿no? Bueno, tenemos varios textos aquí alrededor. Lamentablemente no relacionado con él, porque seguramente aquí hubiera estado su nombre y esto hubiera sido fantástico. Por ejemplo, si hubiera sido Don Bartolomé, por ejemplo, ¿no? Que encontramos en el documento, pero lamentablemente el texto no está. Esos son los textos. 1615, por eso estamos aquí, ¿no? Ahora en 2015, 1615, Chávez y Aragón y otra vez Chávez. Este es otro mano que este, o sea, es otro escribano. Chávez que esta, ¿sí? Entonces, probablemente ese Chávez es el mismo que este Chávez, ¿no? Entonces. Ok, ¿quiénes son esos personajes? ¿Quiénes son? Bueno, para eso tenemos documentos históricos. Uno de ellos es este documento, que es el Chico Misuchi. Aquí, allá, ¿no? Chico Misuchi tiene este documento. Bueno, ese es un detalle del documento, ¿no? Donde tenemos unos españoles atacando unos señores locales de aquí. Uno es Vitio, y después está dañado, pero el otro es Vitio Layetze, Islam. Tenemos el presidente municipal, ¿no? De Islam, ¿no? Estaba aquí hace rato, ¿no? Pues aquí vemos que ese señor tiene aquí su escudo. Aparentemente estaba en una batalla con esos españoles. Otro es Vitio Yahuichi, ¿no? Aquí. Estaban entonces peleando y pues vemos que no les va muy bien, ¿no? Lo matan. Y esos señores son Aragón, Chávez, Martín y Juan Núñez. Es muy atractivo interpretar esto como la conquista. No, la llegada de los españoles y la conquista, violento y todo esto, no tienen nada que ver. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esos personajes conocemos de otros documentos. ¿Sí? Y de esos documentos podemos reconstruir que Juan Núñez, bueno, así lo escribe, Juan Nones, es Juan Núñez Cedeño, el primer encomendero de Caupolalpan, hasta 1550. ¿Sí? El encomendero era un personaje que recibía un pueblo. Este pueblo tenía que servir a él, tenía que pagarle tributo, y la responsabilidad de este encomendero era evangelizar los pueblos. ¿Sí? Entonces, normalmente son conquistadores. De hecho, él es un conquistador. Entonces, él era el primer encomendero hasta 1550.
Martín es Alonso Martín Muñoz, encomendero de Islán a partir de 1544. ¿Sí? Aragón, Pedro Aragón o su hijo Juan de Aragón. El primero y segundo encomendero de Istepeji hasta 1554. Entonces vemos que esos personajes son encomenderos de los pueblos aquí alrededor. ¿Sí? Y las fechas, porque ese es hasta 1554, este a partir de 1544. ¿Sí? Este quiere decir que la batalla en Chicomusuchi tuvo lugar entre 1544 y 1550. Porque este estaba a partir de 1544, ¿no? Entonces, solamente puede ser a partir de este momento, ¿no? Y hasta 1550, porque después de 1550 él ya no era encomendero. Entonces, la batalla tuvo lugar entre 1544 y 1550. No hay duda. Pero tenemos todavía, fíjense lo que estoy diciendo, ¿sí? Estamos hablando aquí en el inicio de la colonia, 20 años después de la conquista. Bueno, la conquista de Tenochtitlan, porque aquí entraron mucho más tarde, obviamente. ¿Sí? Ok. Y tenemos, justo en este momento, en 1551, tenemos un texto que realmente explica lo que pasó. Perdón, es un poquito largo, pero este explica todo. ¿Sí? Dice, hacer saber a su señorío como esta vía alta, está en las más ásperas sierras que hay en toda la Nueva España, y como no hay contratos ni granjerías a causa de ser los naturales pobres y bulliciosos, indómitos y holgazantes, obviamente eso es escrito por un fraile que no le gustó mucho vivir allá, ¿no? Y que jamás sirvieron a Moctezuma ni a otro señor de la tierra, y a 24 años que está poblado. O sea, lo que quiere decir aquí que Villalta estaba poblado desde 1527, que es correcto, que está poblado esta villa, y son pocos los años que no hay en ella rebeliones. Y habrá hace un año, o sea, en 1550, poco más o menos, vinieron con mano armada sobre esta villa. Toda la tierra, junta en un palabra que no puedo leer, conformes por la destruir. O sea, en 1550, varios pueblos de la sierra se juntaban y atacaron a Villalta. Villalta era el centro administrativo de toda la región. ¿Sí? Y atacaron entonces a Villalta en 1550. ¿Sí? Para destruirlo. Según su señoría será informado de las informaciones que sobre ellos Luis de León Romano hizo. Bueno, eso no lo tenemos. Y a la sazón que vinieron sobre esta vía, no se hallaron en ella más de 20 españoles. Quiere decir, solamente había 20 españoles allí en Villalta. Este era el poder español que había. ¿Sí? Quiere decir, esto es lo de la conquista. Tampoco tenemos que tomar demasiado en serio, ¿no? Había 20 españoles allí viviendo, ¿no? Y miles de indígenas aquí, que obviamente los españoles nunca visitaron esos pueblos, ¿no? Los pueblos en la sierra, y este formaba parte de eso, simplemente seguían su vida como siempre. Y los españoles estaban felices de sobrevivir allá. ¿Sí? No tenemos que pensar demasiado, particularmente de este periodo temprano. ¿Sí? Ok. Y los más enfermos, y si no fuéramos socorridos, se perdiera esta vía y fuera gran daño a toda la Nueva España. Entonces recibieron apoyo. ¿De quién recibieron apoyo? ¿Sí? De los pueblos de acá. Sus aliados. ¿Sí? Y ese es un tema que hemos estudiado mucho en los últimos años. Que los españoles y los pueblos de aquí, no solamente de aquí, de esta región, no, de todo lo que hoy en día es México, y Guatemala, y todo esto. Los españoles llegaron aquí y hicieron alianzas con los gobernantes de los pueblos. Yo sé que en la escuela aprendemos que solamente con los tlaxcaltecas. Pues no, con muchos pueblos. ¿Sí? Y así era también aquí. Para salvar Villalta
llegaron guerreros de muchos pueblos, entre ellos los de acá. ¿Sí? Y esto vemos representado acá. Aquí vemos obviamente el ataque. Pero aquí tenemos varios, aquí sentados. Y el texto aquí explica que ellos concertaron que eso estaba pasando. Quiere decir que ellos dijeron, ok, y probablemente participaron en ello. A pacificar, como dicen, en este caso, los de Islam, los de Yahwitzi, y no sabemos. Quiere decir que este levantamiento de 1550 no solamente estaba en Villalta, también estaba acá. Ciertos pueblos se levantaron y otros pueblos ayudaron a quitar la rebelión. ¿Sí? Entre ellos, esos señores, que obviamente son los de Chicomizuchi. ¿Sí? En este momento, casi todos los pueblos aquí, entre ellos Amatlán y la Chatao, eran sujetos de Chicomizuchi. Chicomizuchi era el gran señorío aquí, ¿no? Y los otros pueblos estaban sujetos a Chicomizuchi, entre ellos aquí. Entonces, si Chicomizuchi participó en la pacificación de esos pueblos, pues seguro también los de acá. Y los de Yatao. ¿Sí? Y aquí, precisamente en este momento, mira la fecha, 1549 a 1551, justo en 1550 fue la guerra. ¿Quién era el alcalde mayor? La autoridad española en Villalta, Cristóbal de Chávez. O sea, él. No. Él, ¿no? Sí. Cristóbal de Chávez. Entonces, con esto, ya tenemos los 4 personas identificados. ¿Sí? Encomenderos de aquí, de Istipeji, de Calpulalpan y Isla. ¿Sí, no? Y el alcalde mayor de Villalta. ¿Sí? Entonces, este es lo que estamos viendo en este documento. Villalta, aquí, ¿no? Aquí había esta rebelión, probablemente de varios pueblos aquí alrededor. Varios pueblos de aquí también ayudaron aquí contra esta rebelión, pero también aquí. ¿Sí? El alcalde mayor de Villalta participó en la batalla aquí en Chicomizuchi. ¿Sí? Entonces no era solamente aquí, ni era solamente aquí, era en toda la región. En 1550, la gran rebelión en contra de la presencia española. Pero tenemos, para complicar el asunto un poquito más, aquí tenemos la fecha 1615. ¿Cómo puede ser entonces 1550? Y tenemos este Chávez, tenemos Aragón, bueno, los dos están entonces en el documento relacionado con 1550. Pero, y así siempre es la historia cuando historiografía, tenemos también un Hernando de Aragón, corregidor de Istipeji 1611 a 1612. Puede ser que este corregidor es un representante de las autoridades españolas, ¿sí? de la corona, en verdad. Puede ser que este mismo Aragón estaba aquí hasta 1615 y que lo que estamos viendo acá no es entonces la participación de Yatao en la pacificación de la rebelión de 1550, sino otro evento que pasó en 1615. No sabemos. Lo que es llamativo, que este texto, 1615, está escrito por otra mano, que no es el mismo que escribió este. Entonces, puede ser 1615 o puede ser un evento de 1550. Eso no sabemos. ¿Sí? Obviamente, este es un poquito lamentable, porque estamos aquí 400 años después, cuando tal vez tenemos que contar muchos más años. Si esta es una referencia a 1550, pues tenemos que encontrarnos otra vez en 35 años para hacerlos otra vez una reunión. ¿No? ¿No? Pero, entonces,
es un evento que no he podido identificar, ¿sí? Y que entonces es Chávez, el corregidor Iztepeji, que estaba haciendo algo aquí, y este es un Aragón que no sé quién es. O Chávez y Aragón son esas personas, uno el alcalde mayor de Villalta y el otro un encomendero, ¿no? Y este año refiere a algo que no sabemos qué es. ¿Sí? No sé, no puedo identificarlo. Por eso doy las dos opciones y cada uno puede elegir cual quiera. ¿Sí? Ok. Ahora, vamos al lienzo de Yatini. ¿Sí? Cuando lo veis la primera vez, y créame, me pasó cuando yo lo vi la primera vez, y yo, no es el documento más atractivo, ¿no? No es tan bonito como el otro, ¿no? Que vemos y mira qué bonito, ¿no? Pues no es así, es diferente. Pero muchas veces los documentos que estéticamente no son tan atractivos son muy interesantes. Y este es uno de ellos. ¿Sí? Ok. Entonces la historia era que cuando Yatau fue abandonado, llevaron sus lienzos, entre ellos este. ¿Sí? Esta era la historia. Ok. Con esto hicimos lo mismo que el otro. Fuimos a un recorrido. Esas son las mojoneras que encontramos, porque el documento, pero vamos a regresar un momento. Lo que tiene aquí ese es un río, ¿no? Ese es el Yatini, que es el cero. Esas son mojoneras. Son mojoneras, algunos con glifos incluso. Esas son mojoneras. Entonces el río, mojoneras, Yatini. Y aquí tenemos dos planos de iglesias. Tiene una cruz roja en medio, ¿no? Y aquí abajo tenemos algunas casitas o algo así. ¿Ok? Entonces, este es lo que vimos. Entonces, bueno, como sabemos dónde está el Yatini, porque todavía sabemos dónde está, ¿no? Ya, vamos allá, ok. ¿Sí? Bueno, más o menos la dirección tenía correcto, ¿verdad? Entonces, lo que hicimos es pues ir a esos lugares, ¿no? Y entonces, precisamente lo que hicimos aquí, ¿no? Ir a esos lugares y identificar los lugares que están mencionados en el ¿no? Este recorrido formaba parte, aquí está precisamente el cerro de Yatini, ¿no? Y entonces todo esto, lo que vimos antes también. Ok. Aquí lo tenemos, ¿no? Ese es Yatini, ese es tomado desde Llano Grande, ¿no? ¿Sí? Entonces, y aquí entendemos por qué en el lienzo vemos 3 picos, ¿no? Son esos 3 picos que tenemos aquí. Por eso lo representan así. Tal vez muy obvio para todos, pero no es tan obvio cuando empezamos. Y ahí también el río, ese es el río que está representado en el documento, ¿no? Ese es el río que está aquí, ¿no? Aquí atrás. Entonces, basado en esto, junto con el estudio de varios documentos, podía identificar, entonces aquí está Yatini, aquí, ese es el río que empieza en ese cero y va aquí, y aquí da, y esto es lo que estamos viendo aquí. Y esas mojoneras, este lindero, es precisamente el lindero que va acá. Todavía hoy en día. Vaya, al otro lado del río, aquí vemos Amatlán, ¿no? Entonces es precisamente lo que estamos viendo aquí. Quiere decir que el lienzo de Yatini no es de Yatau, obviamente, porque representa precisamente, aquí está Amatlán, aquí está Lachetau, aquí está abajo, ¿no? No lo puse aquí. Entonces, esas son las iglesias de Amatlán y Lachetau. No hay menor duda que lo que estamos viendo aquí en el lienzo es el territorio de Amatlán. Ni menor duda. Y mejor aún, tenemos un mapa.
Este mapa hemos visto, ¿no? Este es lo que solamente vimos, esta parte aquí arriba. Aquí está San Lucas. Ese es el mapa entero, que es, está incluido en un texto de 1839, ¿no? Pero no es de 1839, es de anterior. Porque recuerda que la disputa de 1839 era entre Iztepeji y Amatlán, Lachetao y Yabesía sobre precisamente este lindero aquí, ¿no? Para dividir el territorio de Yatao, ¿sí? El mapa no trata eso. El mapa trata la independencia de Lachetao, Amatlán y Yabesía de Chicomizuchi. Recuerda, durante toda la colonia, los pueblos mancomunados eran sujetos a Chicomizuchi. ¿Sí? Este es el momento cuando se separan los pueblos. Entonces, cuando realmente el origen de los pueblos mancomunados como pueblos independientes. Ese es este momento. ¿Sí? Por eso definen aquí la mojonera, el lindero entre Chicomizuchi y los pueblos mancomunados. Está aquí. Claro, directamente de todos los demás. Por cierto, ese es Yapini, ¿no? Aquí. ¿Sí? Entonces, aquí define todos los linderos de Amatlán y Lachetao y Yabesía. ¿Sí? El inicio del pueblo. Realmente como pueblo moderno, como municipio. Aunque en este momento todavía no lo llamaron así. Entonces, ¿es esto? ¿No? Aquí vemos Yatini, aquí, ¿no? Es el mismo, es este río, entonces, ¿no? Aquí es este. Y este lindero es este lindero que va aquí. ¿Sí? Es esta parte. Es esta. Y podemos, porque aquí tenemos textos que dicen cómo se llaman esos lugares. Y aquí tenemos lo mismo. Tenemos textos que describen esos lugares. Y varios de ellos concuerdan. Este y este. Estos cuatro son estos cuatro. Lo que es muy llamativo es, hay mucha atención a esta parte aquí, que es precisamente el lindero entre los pueblos mancomunados y Calpulalpan, Trinidad y Yatuni. Aparentemente, cuando hicieron este documento, este era el lindero que era más problemático. Y por eso, realmente lo pusieron con mucho detalle cuáles eran. Tenemos solamente uno más que podemos identificar. Es este. Ese es la laguna. ¿Recuerda la laguna que vimos antes? ¿No? Es esta. Y está también aquí. Y mira, de aquí todo el lindero hasta acá, mira, hay nomás un lugar aquí. Entonces, aparentemente no prestaron ninguna atención, ni a todo ese tramo aquí, entre Chicomizuchi y los pueblos mancomunados. No prestan ninguna atención a esta parte. ¿Por qué no? Porque en este momento, cuando hicieron este lienzo, todavía era sujeto a Chicomizuchi. O sea, eran la misma gente. ¿Sí? Entonces no prestaron mucha atención a porque no había ninguna bronca ahí. ¿Sí? Y de allí vamos al fechamiento de este documento. Ok. El lienzo no es una tela. Son 3 partes. ¿Sí? Son tiras. Y la división está aquí. ¿Sí? Y esas son partes de aproximadamente 43 centímetros. ¿Por qué? Porque fueron hechos a mano con una cintura de... Sí, exacto. Hilar de cintura. ¿No? Un telar de cintura, exacto. ¿No?
Conocemos de otros documentos, pocos, pero de otros lienzos. Uno de ellos es el lienzo de Ocotepec. Y aquí vemos los bordes un poquito más claros, son acordonados. Y también las tiras son del mismo tamaño. Creo que en este caso son 41 centímetros o algo así. Ese documento es del siglo XVI. ¿Sí? Es algo típico del siglo XVI. Otro, lienzo de Otla. Exactamente lo mismo. Tiene bordes acordonados y son tiras de alrededor de 40 centímetros. Y así tenemos también el lienzo de Tlapiltepec, el lienzo de Cuauhtémoc, varios otros lienzos. Quiere decir, con esas características, que el Yatini también es del siglo XVI. No hay otra. Es un documento del siglo XVI. ¿Sí? Que explica también algunas otras cosas. Por ejemplo, los glifos de los, ¿cómo se llama? De los mojoneras son glifos. A partir del final del siglo XVI, inicio del XVII, ya no pintaban en glifos. ¿Sí? Es otro elemento que es entonces del siglo XVI. ¿Sí? La forma en que representa algunas casitas que están al lado de las iglesias, ¿no? Este es, por cierto, es la Shta, ¿no? Esa forma de representarlo típico del siglo XVI. Típico del siglo XVI. Entonces, el lienzo de Yatini no es de Yatao, ni es tardío, es muy temprano, siglo XVI. ¿Sí? Esta fue una sorpresa para mí muy grande. Y este lienzo, aquí de Otla, nos da también una pista por qué en el siglo XVI Amatlán y Lachatao definieron sus linderos. Porque eran parte del señorío de Chicomesuchi. Entonces no tenía por qué representar sus fronteras. Sus fronteras estaban dentro entonces de Chicomesuchi. No tenía sentido hacerlo. Pero en el caso de Otla, este fue estudiado por el doctor Sebastián von Duisberg. Tiene lo mismo. Otla era parte de un señorío más grande, o sea, era un pueblo sujeto. Sin embargo, en el siglo XVI definieron también sus linderos. ¿Por qué lo hicieron? Porque Otla es un pueblo congregado. Ok, ¿qué es un pueblo congregado? En el siglo XVI, con la llegada de los españoles, llegaron muchas enfermedades y los pueblos disminuyeron muchísimo. ¿Sí? Muchos, o sea, hasta 80% de la población murió entre el momento de 1521 y 1580 más o menos. Después ya empezó poco a poco a crecer la población. Pero realmente pueblos fueron reducidos a nada. Imagínense, 80% de cada 100 personas o cada 10 personas que conocen, 8 murieron. ¿Sí? Es realmente brutal. ¿Ok? Entonces, como había muy poca gente en los pueblos, lo que hicieron es juntar la población en nuevos pueblos congregados. ¿Sí? Entonces, cuando congregaron un pueblo, hicieron precisamente esto. ¿Sí? Determinaron cuál era el territorio del pueblo. Aunque el pueblo era un pueblo sujeto a otro. Ese es un caso de ellos, y yo creo el lienzo de Yatini es también uno de ellos. Formaba parte de las congregaciones. Y tenemos datos sobre esto. Por ejemplo, aquí tenemos un texto, dice: Chicomesuchi, que originariamente era la más populosa de las tres comunidades, Polixtepec y Calpulalpan, cuando dice aquí Chicomesuchi, este incluye a Amatlán, Lachatao y todos los demás, ¿sí? Porque eran sujetos a él. Tenía en 1548 11 estancias, 11 pueblos, lo que llamamos hoy en día agencias, ¿sí? 11 en 1548. La mayoría de las cuales parecieron haber sido abandonados hacia 1600.
eso es precisamente lo que estoy diciendo, ¿no? Una bajada de la población realmente muy, muy, muy fuerte, ¿no? Una de ellas, Santa María Yahuiche, fue convertido en cabecera, o sea, se había separado en esta época, en este periodo, en estos 50 años. Y otros lugares fueron poblados nuevamente en años posteriores. Así, fueron poblados nuevamente quiere decir congregaciones. Y yo sospecho que Amatlán era uno de ellos. ¿Sí? Y tal vez La Chetal. ¿Sí? Fueron entonces nuevas fundaciones o que había algo acá y gente se juntaba. Los juntaban, sí. Sí. Bueno, era muchas veces un proceso en conjunto, ¿no? Y no os sorprendería nada que vivían allí al lado en el Cero, en tiempos prehispánicos, ¿no? Donde tenemos un sitio arqueológico. Y después en la congregación se mudaban hacia acá, donde estamos ahora. ¿Sí? O sea, está al lado, pero que ese sea entonces una fundación o refundación, se mudaban de aquí, de allá, hacia acá. Igual que Iztepeji. Iztepeji estaba antiguamente donde está Nishitzo ahora. ¿Sí? Y en 1573, Iztepeji mudó a donde está Iztepeji ahora. ¿Sí? Y después vinieron la gente de Nishitzo y fundaron allí el pueblo de Nishitzo. Pero este era muy común en la región. Entonces es lo que yo sospecho también aquí. Y de allí viene precisamente el lienzo de Yatini. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos aquí, entonces, el lienzo de Yatini, probablemente hecho en este periodo difícil de la disminución de la población, entre 1548 y 1600, ¿no? Debido a la congregación de mucha gente. Recuerda también, hay aquí una tradición oral que habla mucho sobre gente que viene de diferentes partes a vivir acá. Es posible que viene de esta historia, ¿no? Que Amatlán es entonces un pueblo donde se juntaba gente de otros pueblos que ya estaban ya casi abandonados y vinieron aquí, ¿no? Y posiblemente también los de Yatau, pero el Yatau fue abandonado mucho después, ¿sí? Mucho después, probablemente en el siglo XIX o XVIII tardío, ¿sí? Y ahí vamos a ese documento. Este documento, yo creo que es lo que estamos viendo aquí, es el primer señor colonial, el de 1550, el señor de Yatau, que participó en la pacificación de varios pueblos aquí, en la región. Y como él participó en eso, los españoles reconocieron a su autoridad, reconocieron a él como gobernante. Porque él participó, él era aliado de los españoles en este momento. Y no solamente él, muchos otros pueblos también, ¿no? Entonces él dijo, yo participé en esta pacificación, pero además yo soy de un gran linaje de señores, de gobernantes, que fundamos este pueblo en 1350, como parte de una política de expansión de China. Y esto es nuestro territorio. Entonces él fue reconocido por las autoridades y él reconoció las autoridades españolas. Fue reconocido basado en su linaje, basado en su participación, y por esto él recibió esta tierra, que después fue convertido de su pueblo, de su señorío, a un pueblo como lo conocemos, ¿no? Un pueblo que no tenía cacique, ¿no? Entonces este creo que es la historia de los dos lienzos. Bueno, ahora, esta historia, porque yo entiendo que es mucha información, ¿sí? Escribí todo esto en un libro. Este libro, lamentablemente, tengo aquí nomás un ejemplar, porque el libro no ha salido todavía. Sí, ese es un ejemplar que yo
imprimí y yo quise traer más ejemplares aquí para presentar a ustedes, pero la calidad no es óptima y el gasto era alto. Entonces yo digo, mira, yo no quiero llegar al pueblo con un producto que no es de máxima calidad, ¿no? Entonces espero que en unos meses ya este libro que yo tengo aquí ya van a tener muchos ejemplares y vamos a traer aquí esos ejemplares, los vamos a dejar aquí para que cada uno de ustedes puede entonces obtener un ejemplar de este. Este ejemplar voy a dejar aquí, por los que quieran leerlo, sacar copias, lo que sea, ¿no? Otra cosa que traigo, ¿se recuerda este mapa que así? Este mapa que vimos que es sobre la fundación de Amatlán, Achatao y Avesía como pueblo independiente de Chicansuchi, o sea, como la fundación, como conocemos ahora los pueblos mancomunados, que está en el Archivo General de la Nación. Esa es una reproducción, el lienzo es más grande, pero no se puede imprimir tan grande así tan fácilmente. Entonces lo imprimí y puse un marco, y ese entonces va a quedar aquí, supongo, en la sala de códices, ¿no? Para que todo el mundo pueda consultarlo y verlo. Y entonces además también va a estar en el libro, también reproducido. Entonces, para que todos ustedes en unos pocos meses pueden leer otra vez lo que yo acabo de decir aquí, y espero contar a todos sus hijos y a todos sus nietos y no sé qué, para que todo el mundo se entera de la gran historia que tenemos aquí en este pueblo y en esta región, porque obviamente lo de Yatao no es solamente este pueblo, es de muchos más, ¿no? Entonces, esto es lo que yo por ahora tengo que decir. Si hay preguntas o dudas o si quieren tirar tomates, ahora es el momento. Yo vi allí en el comedor, vi muchos tomates, entonces yo pensaba que era para eso. Pero no sé, ¿se puede poner la luz? Por esto, prende la luz. Por esto. Ahora sí voy. ¿Cuántas familias de la isla en aquel entonces? ¿De dónde? Acá la mujer. Familias de Guanericia, cuando creció el pueblo. Bueno, sobre eso no tenemos datos. Pregúntale, señor, cuánta gente venía o vivían, ¿no? Aquí, ¿no? Sí, bueno, eso es cuando las congregaciones, ¿no? Quiere decir, ¿no? En la segunda mitad del siglo XVI, puede ser, depende de los pueblos alrededor, ¿no? No tengo datos sobre cuánta gente vivía acá en este momento. Realmente no puede ser 300, puede ser 500, puede ser 1000. Realmente no sé. Está representando a alguien. Bueno, sí, pero este es una... Sí, lo que vemos aquí no representa la cantidad de gente. Igual que la casa, lo que vemos aquí es el palacio, pero realmente lo que representa es el pueblo, ¿no? Y la gente ahí atrás, sí, vemos hombres, podemos contarlos, pero no representa la población. Es simplemente una representación como ese señor junto con sus guerreros participó en, ¿no? Entonces es lo que quiere decir. Entonces no es un reflejo de una realidad, ¿no? Es nomás algo, ¿no? Sí. Entonces, hasta que no tenemos documentos que hablan sobre cuánta gente vive aquí, ¿no? Realmente no puedo decir, ¿no? ¿Alguien más? ¿Sí? Quiero el micrófono, a ver si llega. Sí llega. Gracias. Sí, a mí me parece que, bueno, no recuerdo la fecha
si diste una fecha de... Sí, diste una fecha, ¿no? La copia Sí, que se hizo en 1615. Lo interesante del documento, desde mi punto de vista, es que nos habla de mucho tiempo antes de 1615, ¿no? Nos está hablando incluso de antes de la llegada de los españoles. Al menos son 9 generaciones. Si lo multiplicamos por 25, son esos 2 siglos, ¿no? Y yo no sé, como tú nos has mostrado varios otros documentos de aquí de la sierra, si esto pudiera estar relacionado precisamente con esa expansión de Sachila hacia la sierra, ¿no? Que no fue solamente hacia la sierra, sino más bien para llegar a alcanzar el Golfo de México de alguna manera, ¿no? Por lo menos es lo que dice la tradición oral, ¿no? Sí, bueno, entonces, no sé si hay algunas fechas que tú pudiste ubicar, ¿no? Entonces, a lo mejor, si esas fechas pudieran ser correlacionadas con el calendario que conocemos ahora, pudieran ser un indicador más preciso. No sé, esa es la pregunta. Sí, precisamente lo que hacemos es, si entonces son el señor Aragón y Chávez, que son de 1550, ¿sí? Y no los de 1615. Y este es el primer señor, el primer gobernante colonial, que parece ser también el caso, ¿no? Entonces, este también concuerda, entonces, que esos serían los señores de 1550, ¿no? Ese entonces representa el momento de la llegada de los españoles, ¿no? Aquí, él se bautizó como cristiano, ¿no? Entonces tenemos 2, 4, 6, 8, 9 generaciones. Cada generación normalmente, a través de varios estudios de genealogías que podemos fechar, una generación es alrededor de 23.5 años. Entonces, 9 por 23.5 son 180, 310 años, no, 280 años más o menos, ¿no? Sí, 280 años más o menos, sí. No, ¿qué digo? 250 años, perdón, un poquito menos, 240 por ahí, vamos a decir. Ok, entonces 240 años desde la conquista, o sea, 1521, vamos a decirlo, ¿no? Entonces, cuenta por atrás, entonces llegamos a 1370, 50, bueno, pues esa zona, ¿no? Entonces, la mitad del siglo XIV, ¿no? No, ¿qué digo? 1200, o sea, sí, exacto, finales de 1200, final del siglo XIII. Entonces, ese sería más o menos la fundación. Y en 1280 vemos que empieza Sachila con su, ¿no? Entonces, tenemos también tenemos el Iztepeji, la tira de Iztepeji, también tiene 9 generaciones, ¿no? Entonces, sería la fundación de Iztepeji, o el linaje de Iztepeji, sería más o menos en el mismo momento, que yo sospecho precisamente que tiene que ver también con esta expansión. Pero no solamente eso, tenemos en Zogocho, al otro lado de la sierra, ¿no? Tenemos también una genealogía de 9 o 10 generaciones, es el mismo momento. Entonces vemos en toda la parte aquí, de la parte sur de la Sierra Norte, digamos, ¿no? Vemos una expansión desde el valle. Después tenemos varios documentos, particularmente de allí, del otro lado, de Nishitzo y Benishon y cosas así. Tenemos documentos que representan solamente 2 generaciones prehispánicas. Y ese sería más o menos 1450, 70 por ahí, ¿no? Y ese tiene que ver con un colapso de Sachila. En 1450 Sachila colapsa, ¿no? Entonces, y en este momento vemos que fundan otros pueblos allí, otros linajes,
en la parte del norte de la Sierra Norte. Y probablemente muchos vinieron del valle y otros saltaron vía estos lugares aquí y saltaron allí hacia el norte. Entonces vemos, o sea, podemos fechar varias cosas así, ¿no? Y esto sí para mí es muy claro que para mí la fecha es 1550, no el de 1615, y no puede explicar 1615, no puede explicar. Aquí, esto, como dije, yo lo relaciono con las congregaciones. Es el único momento que yo puedo relacionarlo, que es entonces la segunda mitad del siglo XVI, ¿no? Cuando vemos precisamente que están haciendo congregaciones aquí, en esta región, ¿no? El ejemplo más claro es Iztepeji, ¿no? Iztepeji. Nishitsu regresa. Esa es otra conferencia, pero que lo que pasa allí, antes Iztepeji estaba donde está ahora Nishitsu, ¿no? Y cuando llegan los españoles, entonces con los problemas de enfermedades, parte del pueblo del antiguo Iztepeji se fueron y fundaron un pueblo ahí por Tenetzen, ¿no? Ahí fundaron un pueblo. En 1573 la gente de Nishitsu abandonaron el pueblo y fundaron Iztepeji donde está ahora. En 1578 la gente que habían salido allí a fundar un pueblo en Tenetzen, ¿no? Cerca de Tenetzen, sufrieron una epidemia, abandonaron el pueblo allá y regresaron a su lugar de origen, que era el antiguo Iztepeji, y fundaron allí Nishitsu. Por eso Nishitsu ahora está encima de las ruinas de Iztepeji viejo, ¿no? Entonces es un poquito complicado, pero exacto, ahí viene, ¿no? Entonces, pero allí tenemos Iztepeji también en este momento congregando en el lugar que es ahora Iztepeji, ¿no? Entonces hay otro ejemplo de esto, de congregaciones, y yo creo que esto es otro ejemplo de congregaciones, ¿no? Pero claro, había varios otros pueblos, ¿no? Prehispánicos, y Amatlán y Reyes, no necesariamente acá, en este sitio, probablemente aquí enfrente, ¿no? Allí probablemente vivían, pero no solamente aquí, había otros pueblos allá, y todo eso disminuyeron muchísimo con las enfermedades. Entonces la poca gente que quedaba se juntaba en un pueblo nuevo, y este era aquí, ¿no? Entonces creo que es lo que está pasando aquí en este documento, ¿no? Es un poquito complicado, pero ¿sí? ¿Alguien más? No tenga miedo, ¿eh? Bueno, ¿sí? Estos lienzos, ¿dónde están? ¿Estos? Ajá. Sí. ¿Y de qué material son? Estos son son de algodón. Este está pintado directamente en algodón. Este también es de algodón, pero pusieron primero una capa de cal y sobre esta capa pintaron. Este es como las pinturas que todavía utilizaron, hasta, ¿no? Mucho después, ¿no? Entonces los dos son de algodón, pero el trato es diferente. Entonces es directamente pintado sobre algodón, este sobre una capa de cal, ¿no? Los dos están en la Biblioteca Nacional de Antropología. La comunidad lo puso en custodia de la Biblioteca Nacional de Antropología. Y aquí ¿sí? Bueno, todavía allá, o ya lo han quitado de... Sí, hay dos copias aquí de 1958. Sí, ¿no? 1958, que están aquí ahora en la cancha. Y hay otras reproducciones fotográficas en la sala de códices aquí en el Palacio Municipal. ¿Sí? Sí. Bien, para darle las gracias, doctor, por esta magnífica conferencia que nos aclara muchas cosas acerca de nuestros códices, ¿no? Enseguida, precisamente, vamos a pasar al Palacio Municipal
para hacer la develación de un mural sobre la historia de la comunidad. Es un óleo sobre tela de 5 por 3 metros, pintado por un colectivo de pintores zapotecos, Vicuyuma, donde precisamente relata la salida de Sachila hacia Yagapsi, ¿sí? La develación de un fotomural de los guardamontes y la apertura del museo comunitario. Así que los invitamos para que nos traslademos al Palacio Municipal, y después de esa actividad pues nos iremos a comer. Muchas gracias por su presencia, por su asistencia, y yo les pediría que le brindáramos nuevamente un aplauso al doctor Rico.